Pues Mar, muchas gracias por recibirnos en este espacio tan bonito. Sabes que hoy es nuestro primer podcast, el primer podcast de Durán Carasso. Oye, pues muchas gracias a vosotros. Gracias por haber pensado en nosotros y en Molteni como firma y en este espacio tan singular. Estamos encantados de acogeros y bueno... A mí me gustaría que te presentases. Sí, claro. Bueno, soy Marc Ferrut, soy el manager del flagship store de Molteni aquí en Barcelona. Somos una empresa italiana centenaria casi, bueno, 90 años llevamos este año. Una de las más potentes del sector del mobiliario de lujo, del mobiliario contemporáneo italiano. Y bueno, esto es la casa grande de Molteni aquí en Barcelona y para el resto de España. Muchas gracias, porque para que nuestros oyentes sepan cómo enfrentarse al proceso creativo cuando empiezan a decorar su hogar. Bueno, aunque esto puede parecer que sea el punto final, ¿no? Porque al final los muebles se acostumbran a ser el punto final, ¿no? El colofón con el que se decora la casa. Pero nosotros tenemos la experiencia de que un proceso creativo empieza desde el principio, con un interiorista que te lleve un proyecto bien trabajado y que a partir de aquí se vaya trabajando paralelamente, con la idea en la cabeza de cómo quedará la casa, ¿no? No es lo mismo coger una casa desde cero que coger una casa que ya está hecha y al final meter una pincelada final, ¿no? Ese proceso creativo viene dado por muchas cosas, ¿no? Pero hay un trabajo de conceptualización, hay un trabajo de diseño, hay un trabajo de llevar la obra en todos los pasos, ¿no? Y eso es muy importante. Claro, porque es lo mismo enfrentarse a este proceso creativo cuando adquieres tu primera vivienda, ¿o crees que, bueno, siempre la experiencia es un punto, está clarísimo? Hombre, sí, sin duda, la primera vivienda es algo muy especial, ¿no? Yo creo que tanto, sobre todo cuando es una primera vivienda de propiedad, porque eso sí que ya es tu casa, de verdad, ¿no? Todos hemos pasado en algún momento por un alquiler y, bueno, al final, cuando es tu casa te lo miras con más a conciencia, ¿no? Sabes que eso va a perdurar, que va a estar dentro de tu patrimonio y acostumbra a ser el momento más bonito, sobre todo para los que somos interioristas y los que nos dedicamos al ramo del mueble, de ayudar a toda la gente en ese proceso, ¿no? Y bueno, en Y definitiva, más ilusionados, ¿no? Al final, siempre te totalmente, vienen claro, claro, vírgenes. totalmente. Y es una responsabilidad al mismo tiempo para entender muy bien lo que quiere el cliente, entender muy bien que ese proceso va a explicar y vamos a coexistir durante un tiempo con ellos en ese proceso. Eso quiere decir que en alguna medida vas a entrar en sus vidas, ¿no? Porque te van a explicar cómo viven su casa, que es fundamental para realizar un buen proyecto, ¿no? Porque es entender al cliente cómo va a vivir esa casa, ¿no? Creo que hemos entendido eso durante la pandemia. Mucha gente no sabía muy bien cómo vivía su casa o la vivía de rebote, ¿no? Hasta que estuvimos ahí encerrados y nos dimos cuenta de que, oye, la casa hay que disfrutarla también, ¿no? Y es muy importante todo, y mucho, mucho, mucho el mobiliario también, ¿no? Justamente te iba a preguntar por los errores a la hora de decorar una casa. También consiste en vivirla, ¿no? Las casas, te das cuenta de los errores cuando las vives, ¿no? Sí, yo creo que en eso, como te comentaba antes, forma parte el hacer un buen proyecto, saber escuchar al cliente, saber qué necesidades tiene, ¿eh? Porque no podemos partir de ideas precreadas, hemos de saber escuchar para poder dar respuesta a necesidades. Dar respuesta a necesidades y de una manera funcional, pero también estética, entender qué estética es la del cliente, esa en la que se siente a gusto, ¿no? Que cuando llega a su casa diga, este es mi sitio, aquí esto es mi casa, ¿no? Aquí me siento realmente en mi espacio. Y eso se hace de muchas maneras, pero sobre todo entendiendo el contexto global de una obra. El contexto global, la personalidad y idiosincrasia del cliente que vivirá allí
cómo vive, porque puede ser que una persona que está muy casera o puede ser una persona que esté viajando todo el día. Es que hay muchos detalles, ¿no? Y de todos hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Un poco. Muy bien. Y en cuanto a, por ejemplo, en cuanto a tendencias en general, al final es muy importante, yo creo, apostar por algo atemporal, ¿no? Que no pase de... Sí, ¿Qué piensas tú correcto. A ver, mm, por un lado, hay que ver la personalidad del cliente porque puede ser alguien que quiera algo muy especial o puede ser un personaje muy especial o puede ser alguien que realmente a lo mejor no tiene una idea formada de cómo quiere su casa, ¿no? Nosotros como asesores, tanto para el mobiliario como un poco para el interiorismo de la zona, nuestro deber es buscar, sobre todo, atmósferas. O sea, nosotros lo que intentamos desde aquí, desde Molteni, es trascender un poco lo que es el mobiliario. Antiguamente las tiendas estaban rellenas de muebles, ¿no? Y eran tiendas totalmente caóticas, impersonales, que no transmitían nada, simplemente ibas allí a ver muebles. Aquí en el showroom, en el flagship store de Molteni, lo que pretendemos es enseñar atmósferas, porque entendemos que hay que transgredir un poco lo que es el mobiliario. El mobiliario no viene solo, el mobiliario está metido en un entorno que lo trabajamos igualmente, que está en conjunción, o sea, todo dialoga, ¿no? O sea, dialoga este sofá en el que estamos sentados con estas mesitas, dialoga con el cuadro que tenemos aquí detrás, dialoga con toda la atmósfera, el color del techo, de las paredes o del suelo. Entonces, por eso es tan importante de cuando empezamos con el proyecto creativo saber muy bien, y eso lo vamos debatiendo con el cliente, todos esos aspectos. No es un simple poner un mueble, ¿no? Sino que al ese mueble final, tiene que claro, respirar en un entorno, en una atmósfera, ¿no? y al final también tenéis que hacer un poco de psicólogos, ¿no? Sí, Porque no solamente es la atmósfera, sino que también tenéis que entender muy bien correcto. Yo al cliente. creo que todo aquel que haya sido interiorista eh, en- se habrá sentido en algún momento, como yo lo digo, psicointeriorista, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿eh? Nosotros tenemos clientes de todo tipo, pero sí que es verdad que nuestro trabajo es entenderlos muy bien. Y para eso hay que ser un poco empático, ¿no? Y hay que saber hacerlo, ¿no? Porque al final es un proceso. A lo mejor el cliente puede saber muy bien lo que quiere y entonces es muy fácil, y a veces hay clientes que es más complicado, pero nuestro deber es intentar entender al cliente y sacar lo mejor de nosotros para que él al final del proceso, al final de todo el proyecto diga, es que esto es exactamente lo que quería o esto que me habéis hecho es una maravilla, ¿no? Al final es aunar vuestra marca, ¿no? Un poco Sí. con la personalidad del cliente. Bueno, Es como aunar dos correcto, personalidades, ¿no? correcto, la marca y siguiendo un poco lo que decías antes de cómo tiene que ser la tendencia, yo creo que la tendencia es innata, o sea, un mobiliario con un buen diseño perdura para siempre, ¿eh? Es como atemporal, es contemporáneo, es cosmopolita. Esto es un hilo conductor que siempre ha existido en Molteni, ¿no? O sea, la tradición y la modernidad, pero siempre hemos tenido pues, detrás diseñadores que realmente han tenido esto muy claro, ¿no? De que un mueble tiene que perdurar, no solo en el diseño, sino también en la calidad de cómo está ejecutado ese mueble, los materiales, la elección de las telas, en este caso del sofá, o de otros materiales, ¿no? Maderas, etcétera. Porque al final estos materiales también es lo que dan la perdurabilidad, ¿no? Claro. Unas buenas maderas, unas buenas lacas para lo que son los módulos de mobiliario, de cocina. Eso es importantísimo, junto con una buena ejecución técnica del mobiliario, ¿no? Porque al final también es muy importante lo que decías, ¿no? El tema de los materiales que sean duraderos, sostenibles, ¿no? Claro. La elección de estos Sí, es primordial a la hora sí, de... y cada vez más, ¿no? Porque cada vez más nos damos cuenta de que la producción tiene que ser
tiene que respetar unos parámetros ecológicos, con huella de carbono, tiene que respetar pues, que no solo sean perdurables, sino que sean perdurables de una manera ecológica y sostenible, ¿no? Claro. Sí. Y también algo muy importante, la luz, ¿no? La luz a la hora de decorar, yo lo veo importantísimo en todos los Bueno, espacios. la luz, ¿Cómo os enfrentáis al la tema? luz es el invitado Claro, de estrella, la ¿no? casa, Sí. siempre. El invitado, pero que es el invitado estrella, ¿no? O sea, sin luz no habría vida. Y eso pasa un poco también en el interior de las viviendas. Cuando ves una vivienda lúgubre que no tiene luz, dices, El bueno, reto ¿y es más ahora importante, cómo lo claro. hago, ¿no? Para darle vida a esta casa, ¿no? Evidentemente, este es un reto que te viene dado un poco por la morfología de los espacios, ¿no? Que tienes y por si es un espacio que dé a exterior. Cuando tenemos luz natural, bueno, ya es una maravilla de por sí, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos otras posibilidades, pero siempre hay que estudiar muy bien la luz, porque la luz, como bien sabréis, hay varios tipos de luz, ¿no? Hay luces que son más decorativas, hay otras luces que son más puntuales, unas son para iluminar realmente, otras son para dar un punto de poesía, ¿no? Pero la luz también tiene un componente poético, ¿no? A la hora de decorar. Entonces, viene dado también del proyecto, un buen proyecto de iluminación, ¿no? Por Que supuesto. estudie muy bien todo. Claro, porque vosotros yo creo que cuando entráis en una casa, ¿no? En algunas podréis decir bien, ¿no? Esta casa es la que me apetecía Sí, muchísimo decorar y en cambio otras que sí, no, que igual o igual os lo tomáis al revés, ¿no? Como un reto y algo sí, sí. que os ayuda a Mira, mejorar. siempre digo una cosa. Mm, a veces, cuando alguien va a buscar una vivienda, tiene la intención de mirar esa vivienda, cómo es esta vivienda que estoy mirando, ¿no? Yo pienso siempre, más vale una vivienda absolutamente nueva o una vivienda que esté destrozada y que la puedes hacer. Sobre todo, para mí es lo mejor. Encontrar una vivienda Destrozada. que esté destrozada para poder hacerla Eres de nueva retos, tú de eres de cero. retos, Marc. Porque sí, ya es un reto, pero también es lo mejor que le puede pasar al cliente porque como podemos empezar de cero, Claro, tocar no hay absolutamente todos los vicios. detalles, empezar de cero, hacer unas distribuciones como pide el proyecto y ahí empezamos y vamos madurando ese proyecto y tanto cuando se hace decoración como cuando se hace un amueblamiento, ¿no? Porque aquí hacemos amueblamientos, ¿no? Aquí en Molteni, y nuestro trabajo es ayudar a todos los profesionales que son nuestros amigos y que son nuestros clientes en ese proceso final con el mobiliario, ¿no? El mobiliario al final es, como te decía, el punto final, pero bueno, ya que hablamos también de proyectos de interiorismo, pues sí que es verdad que por nuestra experiencia, cuando partes de cero es lo mejor, ¿no? Es lo mejor. Sí. Bueno, y volviendo un poco también al tema de la psicología, al final no es lo mismo una pareja que una familia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo decorarías un salón para para una familia? No, Esta es una buena pregunta, claro, porque tienes que entender que no tiene nada que ver un adulto, por ejemplo, que un niño, ¿no? A veces yo pienso, bueno, hay que entender que son dos cosas diferentes, ¿no? El proceso es el mismo, porque conceptualmente el espacio tiene que funcionar como tal, ¿eh? Pero a veces dices, a ver, si tengo un niño pequeño o tengo un perro o tal, a lo mejor no voy a poner un tipo de tela en un sofá, ¿no? Voy a poner otro tipo de tela o voy a poner un sofá más duro, por decirlo de una manera. No sé, son pequeños detalles que al final se estudian caso a caso, ¿no? Un poco. claro, por ejemplo, también podría pasar lo mismo con la cocina, ¿no? Sí. Estética, ¿por qué optamos? ¿Por la estética, por la funcionalidad, por, ¿no? No, Siempre sí. veo como muchísimas preguntas, ¿no? Que es un estudio muy amplio Yo, realmente, mi ¿no? manera de pensar es no tener que optar por una cosa, sino trabajarlas todas. Todas. No, porque no tiene por qué estar reñido, al contrario. Un buen proyecto aúna cada una de esas facultades que lo hacen especial, ¿no?
La cocina, por ejemplo, tal como podría ser las zonas de noche de armarios y tal, no es como coger, es decir, una silla que la quiero tapizada así y ya está. Requiere un proceso mucho más profundo de entender lo que necesita el cliente, ¿no? No es lo mismo una persona que cocina mucho, le encanta cocinar, yo entre ellos, Que alguien que que no, alguien yo. que no le gusta cocinar y que simplemente se hace cualquier cosa rápida, ¿no? Para cenar. Son dos cocinas totalmente Sí. diferentes, ¿no? Entonces se tiene que estudiar muy bien para ambos qué tipo de cocina requieres, ¿no? O sea, para sacarle el máximo de funcionalidad a la cocina y evidentemente la estética será la misma, tanto si haces un proyecto como otro, pero la funcionalidad es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, Marc, el otro día estaba en una casa de un amigo que tenía muchas obras de arte en la cocina y me decía, yo no cocino. ¿Qué le dirías a esta persona, por ejemplo? Hombre, yo le diría que la gastronomía, que es un gran placer, soy gastrónomo desde hace tiempo. Una buena campana, Y, ¿no? Por ejemplo. hombre, eso sí, porque si haces algún plato de estos, unas gambas o algo así, pues necesitas tener una buena campana, ¿no? Pero más allá de que te guste o no, la gastronomía también un elemento aglutinador, ¿no? Y eso me lleva a otro discurso que hoy en día está muy al día. Nuestras cocinas son tan acogedoras, trabajamos los proyectos tan vívidamente que intentamos que sean el corazón de la casa casi. O sea, nos lo dice mucha gente, es que la mesa del comedor la tenemos casi como descuidada, como si fuera un coworking donde tenemos el ordenador encima, porque hacemos vida en la cocina. Y entonces esto, claro, ya te dice un poco del reto y que si lo has superado, ¿no? Y cuando alguien te dice, es que estamos tan a gusto en la cocina que no queremos salir de aquí, pues, hombre, nos llena un poco de alegría, ¿no? Dices, hemos hecho un buen Claro, proyecto, ¿no? eso sin duda. Realmente, y pasa lo mismo, por ejemplo, con los vestidores, etcétera, ¿no? Que cuando alguien dice, es que tengo mi armario soñado, ¿no? Me cabe todo perfecto, Claro, está todo estudiado, señal de que hemos hecho un buen proyecto de ese interior del armario, de ver cómo se tenía que preparar, ¿no? claro. O, por ejemplo, el otro día hojeaba una revista de decoración de una casa de unos famosos, era preciosa, pero decía, le falta esencia, ¿no? Esto también es muy importante, es lo que decías tú, ¿no? De quedarse en el lugar Sí, y poderlo disfrutar. sí. Eso es muy... Bueno, al final, un error que también comete mucha gente cuando empieza a pensar en cómo será su casa, se acaban de comprar una vivienda, quieren darle bueno, quieren hacer la suya, ¿no? Quieren hacer el proceso de convertirla en una casa, en su hogar, ¿no? Uno de los errores es pensar de que eso lo puede hacer todo el mundo. No es que nosotros seamos unos seres especiales, pero bueno, al final es nuestro trabajo, ¿no? Y es nuestra pasión. Y entonces yo siempre recomiendo de que haya un profesional detrás de un proyecto, que parece que sea muy fácil, pero no lo es. Porque todo tiene que estar muy pensado, muy trabajado, sobre todo cuando empiezas un proyecto de reforma o un proyecto de amoblamiento, todo tiene que estar muy pensado para que al final el resultado sea óptimo, ¿no? Y que el mensaje que nos han transmitido los sepamos captar y transmitir en algo físico, pero algo también emocional, porque al final tienes que estar ahí muchas horas al día en tu casa, y tienes que vivirla y sentirte a gusto. Y para eso necesitas un buen profesional, arquitecto, interiorista. Ese profesional te va a guiar durante el proceso y te va a hacer entender cosas, porque al final técnicamente hay muchas soluciones que el cliente no sabe y por contra nosotros tenemos que hacer el ejercicio de entender al cliente. Cuando se crea esa sinergia aparece la magia del interiorismo y luego cuando ya ponemos unos muebles tan bonitos como estos de Molteni, pues yo creo que el resultado es óptimo, ¿no? Sí, bueno, nuestro eslogan al final en Durán Carasso también es vive donde mereces vivir, ¿no? Que va muy también en la línea de lo que sois vosotros. Y bueno, a nosotros
también nos gusta mucho conocer historias, ¿no? Y nos gustaría conocer un poco la historia de Molteni. Pues bueno, como te explicaba un poco al principio, cuando me he introducido, Molteni es una empresa que ya lleva 4 generaciones, es una familia italiana que siempre, bueno, desde la primera generación, creadores de tendencia, creadores de un diseño vanguardista, un diseño único, creadores, por ejemplo, fundadores entre otros, del Salone del Mobile de Milán. Es una empresa que es una empresa global. Es una empresa con la que podemos decorar absolutamente toda una casa, excepción de los baños, que ya llegarán algún día. Entonces, creo que es una empresa que se ha dedicado a... que siempre hemos, y nosotros aquí en Barcelona, tenemos la misma mentalidad que ellos, porque llevamos más de 40 años trabajando con ellos, esa idea de llevar el diseño a otro nivel, ¿no? La excelencia en el producto, pero también en el servicio, y eso es muy importante para estar a la altura de lo que pide el cliente, ¿no? Es una empresa, yo diría, única. Os invito a visitar nuestro flagship store aquí en Barcelona. Creo que es un showroom donde todo esto que estamos hablando lo podréis ver y lo podréis sentir, porque os sentiréis como si estuvierais en una casa. Bueno, de hecho, nosotros estamos disfrutando de esta charla, ¿no? Aquí en este fantástico sofá. Muchas gracias, Marc. Ha sido un placer, la verdad. Un placer estar con vosotros. Muy honrado de ser vuestro primer podcast. Y espero que no el último. Esperemos. Volveremos a verte. Esperemos que sí. Encantados de abriros nuestra casa. Sabéis que es la vuestra también. Muchas gracias. Y para lo que queráis, aquí estamos. ¿De acuerdo?